Bienvenidos responsables de área técnica municipal y funcionarios de los gobiernos locales de Huancavelica. Soy el ingeniero Joseph Antezana Zulca y conmigo tocaremos el tema de opciones tecnológicas en sistema de abastecimiento de agua. Primero vamos a ver qué es una fuente de agua. Una fuente de agua es el lugar de donde las personas van a abastecerse de agua. Generalmente existen tres tipos de fuentes de agua. La primera es de tipo atmosférica. Este tipo de aguas no son fuentes permanentes. Se utilizan en zonas donde la calidad del agua de las otras fuentes es inadecuada para el uso humano o donde no hay otra alternativa. Están menos expuestas a contaminación con bacterias y parásitos y se captan en los techos con mallas atrapaneblina y se almacenan en pequeños reservorios. Hay que aclarar que esta tecnología no sirve para grandes consumos. Luego tenemos las fuentes superficiales. Se mueven sobre la superficie del suelo y son los ríos, lagos, lagunas, deshielos o embalses. Generalmente está contaminada, siendo necesario tratarlas para el consumo humano. Y por último tenemos las fuentes subterráneas. Se forman por la infiltración de aguas de lluvia y se depositan en acuíferos, afloran en forma de manantiales o pozos artesianos o quedar confinados en galerías filtrantes o pozos. Son las de mejor calidad para el consumo humano, requiriéndose mayormente solamente la eliminación de microorganismos patógenos. Una vez que ya hayamos conocido las fuentes de agua, como la superficial, la subterránea, la atmosférica, vamos a ver las opciones tecnológicas de agua que existen. Existen 4 opciones tecnológicas, que es la de sistema por gravedad sin tratamiento, sistema por gravedad con tratamiento, sistema por bombeo sin tratamiento y sistema por bombeo con tratamiento. En Huancavelica nosotros tenemos los 4 tipos de sistema. Claro que con mayor abundancia el sistema por gravedad sin tratamiento con 1808 sistemas registrados en el aplicativo del Programa Nacional de Saneamiento Rural. Vamos a ver lo que es el sistema por gravedad sin tratamiento. Es un conjunto de componentes donde la fuente de agua es de buena calidad y no requiere tratamiento complementario previo a su distribución. Tampoco requiere algún tipo de bombeo para que el agua llegue a los usuarios. Como su nombre lo dice, es por gravedad. En la imagen vemos una captación, una línea de conducción, un reservorio, una red de distribución y conexiones domiciliares que van a ser los componentes principales para un sistema por gravedad sin tratamiento, pero después complementado por otros que, como la válvula de control, cámara rompepresión tipo 7 o tipo 6, pases aéreos, válvula de purga o lo que se encuentra en campo, que va a ser lo que ha requerido para la construcción del sistema, ¿no? Vamos a ver lo que es la captación. Bueno, la captación es el primer componente de donde nace el curso del agua que va a llegar hasta las conexiones domiciliarias. Bueno, la captación es una estructura de concreto que sirve para proteger, juntar o reunir el agua que proviene del manante. Vamos a ver las partes externas de una captación. Primero vamos a tocar lo que es la zanja de coronación. Bueno, la zanja de coronación se va a ubicar fuera de la estructura de la captación y va a tener la función de evacuar las aguas de lluvia para evitar que ingresen y perjudiquen la estructura. Luego tenemos un sello de protección que va a ser una losa de concreto simple que va a proteger el manante de la filtración de aguas de lluvia para evitar su contaminación. Vamos a poder encontrar también aleros de reunión, que son estructuras de concreto que sirven para encauzar el agua del manante hacia la cámara de recolección. Vamos a ver la cámara de recolección o cámara húmeda,
que es donde se junta o reúne el agua para luego ser conducida al reservorio. Vamos a ver lo que es el cerco perimétrico, que sirve para evitar el ingreso de los animales y personas ajenas. Puede ser construido de adobe, alambre de púas, cerco vivo o preferentemente de adobe. Bueno, ahora se están haciendo cercos perimétricos hasta de malla olímpica. Bueno, lo importante es que el cerco perimétrico brinde protección, ¿no? Un elemento importante también es la tapa sanitaria, que sirve para la protección y acceso para realizar labores de inspección, limpieza y desinfección de la cámara de recolección. Vamos a ver lo que es la caja de válvulas, que está provista de una tapa metálica para proteger a la válvula de control. Esta válvula permite regular el paso del agua al reservorio. Y por último, el dado de protección, que está ubicado en el extremo de la tubería de reboce Olimpia y es un dado de concreto que sirve para evitar el ingreso de animales pequeños. Ahora vamos a ver las partes internas de la captación. Bueno, básicamente consta de un manante, que es de donde va a salir el agua. Tenemos un filtro de grava, que va a permitir, como su nombre mismo lo dice, filtrar el agua. ¿Para qué? Para retener partículas o sedimentos que tengan, ¿no? Naturalmente. También vamos a tener llorones, que es por donde se va a conducir el agua previamente filtrada. Va a constar una cámara de recolección, ¿no? Y dentro de ella va a tener un cono de rebose que va a evitar que la cámara de recolección se llene. Va a tener una canastilla de salida que va a evitar que pueda conducirse el agua con algunos sedimentos que pudieron haber escapado del lecho filtrante, ¿no? Y vamos a tener dentro de la caja de válvulas una válvula de control de salida que va a regular el caudal que nosotros necesitamos conducir al reservorio. Y podemos ver la tubería de limpia y rebose, que también va a servir para acciones de mantenimiento. Bueno, viendo en fotografía acá podemos ver el cono de rebose, que como dijimos va a evitar que la cámara de recolección se llene de agua. Vamos a ver la canastilla de salida también y vamos a ver los llorones. Hay un detalle, que el cono de rebose tiene que estar 5 centímetros por debajo del nivel de los llorones para evitar que los llorones se tapen y el agua pueda escurrir por presión por algún otro lugar que no sean los llorones, dañando la estructura. Podemos ver en la fotografía de la parte derecha de arriba y la parte derecha de abajo, bueno, que una tiene bastante agua y la otra tampoco, pues es lo contrario, no contiene agua. Esto sucede porque ha existido una falta de asesoramiento técnico para la construcción de estos sistemas. Hay dos tipos de captación: el tipo captación de manantial de ladera y captación de manantial de fondo. En la captación de manantial de ladera existen aleros de reunión en su estructura. Y en la captación de manantial de fondo, bueno, simplemente no se pueden encontrar estos aleros, ¿no? Viéndolo de manera transversal, en una captación de ladera, podemos decir que el agua fluye cuando el lecho filtrante está al costado de la cámara húmeda. Y los demás componentes, pues es casi lo mismo. Tiene un sello de protección, tiene llorones en esta parte, la cámara húmeda, la cámara seca y las válvulas, ¿no? Que tienen que estar operativas. En cambio, en la captación de fondo podemos ver
que el lecho filtrante va a estar por debajo de la cámara húmeda y no va a necesitar aleros. Por lo demás, tiene una cámara húmeda y una caja de válvulas y válvulas operativas, ¿no? Vamos a ver la línea de conducción, que es un conjunto de tuberías y estructuras complementarias que sirve para transportar el agua desde la captación hasta el reservorio. Generalmente la línea de conducción se encuentra enterrada y en algunos casos, bueno, o sea, no son muchos expuesta, pero ya no son de material de PVC, sino de fierro galvanizado o HDPE. La línea de conducción puede tener variabilidades en su longitud. Hay líneas de conducción que llegan a medir hasta más de 12 kilómetros y hay otras que solamente pues, pueden medir 50 metros, pero la función es la misma, tiene que conducir el agua desde la captación al reservorio. Dentro de la línea de conducción podemos encontrar pases aéreos, cámaras rompepresión tipo 6, cámaras de reunión, válvulas de aire, válvulas de purga. Vamos a tocar lo que es pases aéreos. Los pases aéreos son componentes que se construyen bajo el recorrido de la línea de conducción, redes de distribución y conexiones domiciliarias, bueno, de acuerdo a lo que el relieve nos pueda ofrecer, ¿no? Y a lo que el sistema pueda necesitar. En campo podemos encontrar estructuras de este tipo, como de la fotografía de la parte derecha superior, que básicamente tienen un parecido a los puentes colgantes y prácticamente tiene el mismo funcionamiento porque me estamos trasladando una tubería a través de cuerdas y poleas, ¿no? Metálicas. También puede variar la distancia. Después vamos a ver complementos como la válvula de purga, que se coloca en los puntos bajos, quebradas profundas para eliminar barro o sedimentos que se acumulan en el tramo de la línea de conducción. También vamos a ver válvula de aire, que su mismo nombre lo dice, va a eliminar el aire que se genera cuando el agua es circulada por las tuberías. La cámara rompepresión tipo 6, como su nombre lo dice, va a romper la presión del agua cuando, bueno, la línea de conducción se encuentra en lugares donde hay mucha pendiente, para evitar que nuestras tuberías revienten por presión del agua y bueno, vamos a garantizar el traslado del agua a los reservorios. Vamos a tocar lo que es el reservorio. El reservorio, si no es la parte más fundamental del sistema por gravedad sin tratamiento, por no decir de todas las opciones tecnológicas, es el que tiene mayor atención de todos los componentes. Es donde se almacena nuestro recurso y es dirigido después hacia las viviendas. En las partes externas podemos ver una tubería de ventilación que va a permitir la circulación del aire al interior de la estructura y evitar que se puedan formar bacterias anaerobias, ¿no? También va a tener una tapa sanitaria al igual que en la captación, en la caja de válvulas y en la cámara húmeda. La cámara húmeda en el reservorio también es conocida como el tanque de almacenamiento, que es donde se almacena el agua. La caseta de válvulas es importante en el reservorio porque no solamente va a constar de una válvula, sino de cuatro válvulas. Ya más adelante vamos a explicarla, pero cada uno tiene un funcionamiento importante. Vamos a ver lo que es el cerco de protección. En realidad, todos los componentes deben tener un cerco de protección, ¿no? Para evitar el ingreso de personas ajenas que puedan generar una contaminación en el agua y que pueda atentar contra la salud de la población que accede a este servicio. Y también el dado de protección. Como se habrán dado cuenta, tiene casi todos los componentes de la captación. Vamos a ver lo que es partes internas de un reservorio. Bueno,
Primero va a tener una tubería de entrada y obviamente una tubería de salida, una tubería de rebose, que ya sabemos la función de rebose va a ser que se evite que se llene toda la estructura de agua y va a permitir su expulsión. Luego vamos a ver la tubería de limpieza que nos va a permitir, como su nombre le dice, limpieza nos va a permitir sacar todo el agua de adentro para realizar acciones de mantenimiento, limpieza o desinfección. Tenemos la tubería de entrada conectada a nivel estático. Se está considerando la inclusión del nivel estático dentro del reservorio, asumiendo previamente que tenemos un sistema de cloración instalado en nuestro reservorio. La función del nivel estático básicamente va a ser que se evite desperdiciar agua clorada y que solamente va a evacuar directamente agua cruda. Vamos a verlo en el desarrollo de los demás temas que tiene la Dirección Regional de Vivienda, el funcionamiento de un nivel estático. Y bueno, una canastilla de salida para completar las partes internas del reservorio. Vamos a ver las partes internas del reservorio, específicamente en la caja de válvulas. Esta es una caja de válvulas que tiene las cuatro tuberías, las cuatro válvulas instaladas. Primero, tiene una válvula de entrada que va a permitir que todo el agua que viene de la captación por la línea de conducción entre a nuestro tanque de almacenamiento. Y como tiene una válvula de entrada, obviamente también tiene que tener una válvula de salida que va a permitir que el agua que ya fue tratada dentro del tanque de almacenamiento vaya con dirección a las conexiones domiciliarias. También podemos visualizar color amarillo la válvula de la tubería de rebose. Y generalmente la tubería de rebose o desfogue está conectada a la válvula de limpieza, ¿no? Que tienen casi la misma función, solo que la del rebose va a evitar que se llene todo el reservorio y la de limpieza nos va a permitir evacuar completamente el agua que tenemos dentro para realizar acciones de limpieza, desinfección o mantenimiento. Bueno, aquí debemos incluir una tubería y una válvula muy importante, que es la llamada bypass, que nos va a permitir que el agua que venga desde la captación pase directamente a la línea de distribución, evitando que se llene de agua el reservorio mientras nosotros realizamos acciones de limpieza dentro del reservorio. Entonces, la inclusión de esta válvula no todos los reservorios lo tienen, pero es de vital importancia porque nos ahorra esfuerzo a la hora de realizar acciones de mantenimiento, limpieza o desinfección. En las fotografías podemos ver algunos proyectos que se han desarrollado anteriormente y que se han construido tal vez sin tener el criterio técnico adecuado. Y bueno, estamos viendo las cajas de válvulas donde filtra agua o donde tenemos tuberías dañadas. Lo que nosotros queremos con la caja de válvulas es que esté libre de externalidades, que no filtre agua y que bueno, siempre cuidando que nuestras tuberías sean de material PVC para evitar presencia de óxido. Vamos a ver también los tipos de reservorio. Tenemos reservorio circular y cuadrangular. Vamos a ver las ventajas y desventajas de cada uno. Bueno, primero para el reservorio circular, bueno, el diseño prácticamente le ayuda cuando hay ocurrencia de sismos, ¿no? Por la misma onda de choque, las fuerzas dentro del reservorio reaccionan sin encontrar un punto de quiebre. Quiere decir que la estructura no va a sufrir daños significativos cuando ocurra este fenómeno natural. También para la hora de realizar limpieza y desinfección, el reservorio circular es
es fácil de limpiar porque no tenemos esquinas, ¿no? No tenemos ángulos donde se pueda juntar bacterias, hongos, algas o hasta lombrices, lo que podemos encontrar en los sistemas que no tienen mantenimiento. Pero la desventaja es que construir un reservorio circular obviamente va a requerir mayor presupuesto. En cambio, en el reservorio cuadrangular es un diseño clásico, tal vez todos lo tenemos en nuestros distritos, pero cuando hay sismo no ocurre lo mismo que en el circular, ¿no? Aquí sí puede encontrar un punto de quiebre, sí puede sufrir más daños la estructura, pero el costo de construcción con respecto a un reservorio circular es relativamente más bajo. La línea de distribución es un conjunto de instalaciones que el prestador de servicio de saneamiento tiene para transportar desde el punto o punto del reservorio hasta las conexiones domiciliarias. ¿Ya? Es ya casi la parte final de nuestro traslado desde la captación por la línea de conducción a nuestro reservorio y a nuestra línea de distribución, ¿no? Va a hacer contacto con nuestras conexiones domiciliares. Bueno, la línea de distribución va a tener diferentes escalas de acuerdo a la población que nosotros queremos atender. Dentro de la línea de distribución se puede encontrar un componente llamado cámara rompepresión tipo 7, que no es la misma cámara rompepresión que se encuentra en la línea de conducción por la razón de que nosotros debemos regular más la presión que va a llegar a nuestras conexiones domiciliarias, ¿no? Em, Hablando de las conexiones domiciliarias, va a ser el punto final ya de nuestro traslado, de nuestra prestación de servicios desde la captación hasta que el agua llegue al hogar del asociado. Para ver las diferencias entre una cámara rompepresión tipo 6 tipo 7, bueno, podemos decir que en la tipo 6 se encuentra en la línea de conducción, que es entre la captación y el reservorio, ¿no? En su estructura puede tener cajas de válvula, canastilla y tubería de salida, cono de rebose, pero no va a tener una varilla ni flotadora ni una boya flotadora que le va a permitir regular mejor la presión. En cambio, en la tipo 7 sí vamos a tener la varilla y la boya flotadora. Además de que vamos a diferenciarlas, porque la cámara rompepresión tipo 7 se ubica dentro de la línea de aducción y distribución. En cambio, la cámara rompepresión tipo 6 dentro de la línea de conducción. Vamos a tocar lo que es el sistema por gravedad con tratamiento. Bueno, lo que le va a diferenciar del sistema por gravedad sin tratamiento es que vamos a incluir una planta de tratamiento de agua potable, ¿no? ¿Para qué vamos a implementar una planta de tratamiento de agua potable? Bueno, la fuente de un sistema por gravedad con tratamiento quiere decir que la fuente de agua, nuestra fuente de agua es superficial. Y como hemos mencionado al principio de nuestra presentación, el agua superficial está expuesta mucho más a contaminaciones y por lo tanto para que sea apta para el consumo humano tiene que pasar por un tratamiento. Si no estaríamos mm, expuestos nosotros también a desarrollar enfermedades. ¿Por qué es necesario tratar el agua? Bueno, porque eliminamos microorganismos, sustancias químicas, o tal vez olor, o tal vez algún efecto corrosivo que nosotros como seres humanos no podemos ser capaces de asimilar. La estructura básica de un sistema por gravedad con tratamiento es la siguiente: una fuente, una planta de tratamiento de agua potable, un reservorio y una línea de distribución. Lo que le hace diferente con el sistema por gravedad sin tratamiento es la inclusión de esta planta de tratamiento de agua potable, que va a ser fundamental. Si nosotros tenemos una fuente superficial y esta está siendo conducida al reservorio y a las conexiones domiciliares sin una planta de tratamiento de agua potable, podemos estar exponiendo a nuestra población a que desarrolle enfermedades diarreicas o tal vez enfermedades mucho peores, no solamente
las enfermedades normales. Como bien hemos dicho, el sistema por gravedad con tratamiento tiene una captación superficial. Bueno, las partes internas y externas de una captación superficial varían, pero tenemos un esquema general donde podemos ver algunos componentes como una compuerta metálica de ingreso, malla metálica, o también estos pueden ser llamados muros de encauzamiento, aliviadero, ¿no? Un vertedero triangular que va a regular el caudal, una canastilla de salida, un tubo de desfogue y una válvula de compuerta hacia la línea de conducción. A ver, normalmente las captaciones superficiales, las que podemos encontrar en campo, no tienen todos los componentes que estamos exponiendo en este momento. Pero si nos fijamos en el siguiente esquema, tenemos lo que vendría a ser un río que está siendo represado, si podría decirse, por barraje y un vertedero. ¿Con qué sentido? Con el sentido de regular el caudal que necesitamos para llenar esta cámara húmeda que como que va a ser la que va a reunir el agua, y esta caseta de válvula que obviamente su nombre lo dice, va a proteger a la válvula de control de salida que va a llegar a la línea de conducción. Como vemos, el mismo criterio se utiliza para, para las captaciones superficiales que hemos encontrado. O sea, es retener el agua necesaria que la población va a consumir para luego ser tratada, ¿no? Podemos ver algunas diferencias con el primer esquema, pero el concepto sigue siendo el mismo. En Huancavelica nosotros hemos encontrado algunas captaciones que puedan asemejarse a los esquemas que estamos exponiendo. Podemos decir nosotros que con el paso de los años se ha ido perfeccionando las estructuras que se ha ido construyendo para cada captación de agua superficial que sea para consumo humano. Siempre podemos darnos cuenta que las captaciones que se han construido antes tienen algún déficit comparadas con las que se están desarrollando ahora. No podemos negar que la calidad de la prestación de servicio ha mejorado. Como bien hemos dicho, el sistema por gravedad con tratamiento tiene una planta de tratamiento de agua potable en su estructura. Para la planta de tratamiento de agua potable también se ha tenido en cuenta los componentes principales que, bueno, o sea, después de una captación superficial a una línea de conducción, pasa por un desarenador y por un conjunto de filtros que va a hacer que el agua sea apta para consumo humano y que pase un proceso de cloración y sea distribuida a los usuarios. Podemos ver un componente importante en una planta de tratamiento de agua potable, un desarenador, ¿no? Que va a ser el primer filtro que nosotros vamos a tener para eliminar sedimentos en el agua. Luego va a pasar por un conjunto de filtros de grava lento con el objetivo de retener el material contaminante. Y además de pasar por este filtro lento, va a pasar a otro filtro donde ya se va a eliminar los contaminantes finales, que va a hacer que el agua ya esté apta para consumo humano. Entonces, después de este proceso tiene que ser trasladada a la línea de conducción para luego ser tratada en el reservorio con el proceso de cloración y recién ahí ser distribuida las conexiones domiciliares a cada usuario. Como hemos visto, el sistema por gravedad con tratamiento tiene algunas complejidades que en campo tenemos que saber identificarlas, porque como hemos dicho, no todas las estructuras se parecen, no todos los componentes se tiene, pero el objetivo tiene que ser el mismo siempre, ¿no? Garantizar que el agua que está llegando a las conexiones domiciliarias sean de calidad y por el bien de toda la población
y, y por la población más vulnerable, que son los niños menores de 5 años. Bueno, espero que haya quedado, que haya servido como conceptos generales lo que se ha expuesto hoy. Vamos a pasar al siguiente sistema.